Hola, les doy la bienvenida a Epílogo, yo me llamo Frida y en este video les voy a contar lo que estuve leyendo en marzo y en abril. Y bueno, lo primero que leí en marzo fue que continué la trilogía de Octavia Butler para la lectura conjunta de Ramón y Eira, y entonces para marzo tocaba leer Adulthood Rites, Ritos de Adultez, que es la segunda entrega en la trilogía de Xenogénesis. Y lo primero que tengo que decir de este libro es que me gustó menos que el primero. Creo que es significativamente menos que el primero. En este libro seguimos a un protagonista distinto que viene como resultado de las acciones que ocurrieron al final del primer libro. En esta novela ya no hay tanta construcción de mundo, más bien como que nos enfocamos en el desarrollo de un personaje que es el protagonista y sobre todo en la relación que este protagonista tiene con las dos facciones distintas del contexto del lugar en el que están. Obviamente estoy siendo ambigua porque pues no quiero spoilear ni el primero ni mucho menos, pero algo que vemos mucho en este libro es como este tema de las ideas y de los valores tan distintos que puede haber en dos facciones y cómo alguien puede o no tratar de sobrellevar ambos, balancear ambos. Algo que resaltar es que el tema de la crianza colectiva me gustó mucho. De nuevo, como en el primero, creo que es un tema que envejeció bastante bien, y de nuevo también vemos temas preponderantes en la obra de la autora, como puede ser cómo la humanidad puede cometer los mismos errores y tropezarse con la misma piedra. Y algo que no me gustó, que fue un gran factor que hizo que me gustara menos el libro, fuera que el manejo del tiempo fue terrible. A veces no se entendía cuánto tiempo había pasado de una escena a otra. A veces te decían, no, pues es que pasaron 20, 30 años y tú como de... ¿qué? Ese manejo de tiempo y ese reflejo del tiempo en los personajes no se veía para nada. Entonces eso confundía muchísimo mi lectura y me hizo sacarme mucho como de la historia en la que estaba. Otra cosa que no me gustó, y que hay que decirlo, es que hay un insta-love, hay un enamoramiento de inmediato que no se desarrolla para nada. Hay una construcción de un romance que no está bien llevado. No me convenció y en corto pues se me hizo muy raro como todo ese romance, y nunca fue como, ay, sí creo que se quieran de verdad estos dos personajes. Y creo que en general hubo inconsistencias del libro 1 al libro 2. Hubo cosas que ya habíamos visto en el libro 1 que en el libro 2 parecía ponerse en duda algunas como estructuras fundamentales, no de la historia, sino del texto en general, lo cual me sacó de onda y contribuyó a que le bajara como el rating que le estaba dando. Algo que sí me gustó es que Octavia Butler le pone nombres a los personajes que son diferentes a la mayoría de la literatura de ciencia ficción, y que tienen, en mi cerebro, tienen muchísimo más sentido que sean tan distintos a los nombres a los que estamos acostumbrados en este planeta y en este contexto. Y pues en general creo que hubo más problemas de los elementos que sí me gustaron, entonces le puse 3 estrellas. Luego leí La Tsunamita, que es este cuento de Inés Arredondo, y este ejemplar que yo tengo es el de Los vientos del pueblo del Fondo de Cultura Económica, y como pueden ver pues tiene un precio bastante accesible y es parte de esta colección que están sacando de cuentos de escritores y escritoras latinoamericanas de forma ilustrada. Y creo que es un buen ejercicio porque te puede dar como un pantallazo a la obra del autor y puedes tener como que tu colección de cuentos ilustrados, entonces eso está muy cool. Y este en particular me parece que es, si no es el más famoso, es uno de los 2 más famosos cuentos de la autora, y va sobre una chava que tiene un familiar, un tío que está enfermo, y la manda a llamar el tío porque ya se está muriendo, está literalmente al borde de la muerte. Ella va respondiendo como a la misiva del tío, pues para verlo en sus últimos momentos, y el tema se complica cuando el viejo le pide a la sobrina que se case con la intención de dejarle heredado pues sus tierras, sus bienes, su dinero, todo eso, que porque ella ha sido muy buena con él y que le quiere agradecer. Eso obviamente saca de onda muchísimo a esta chava y es como, pues, como si eres un viejo, si eres mi tío, ¿cómo es posible, no? Y entonces entre la gente que está ahí, porque pues son familiares, vecinos, además está el padre de la iglesia, el doctor, toda la gente chismosa ahí, como que medio la intentan empujar hacia la decisión.
Y ese viejo le dice como, no, pues ya me voy a morir, no pasa nada. No importa si te casas conmigo. Vas a tener todo el dinero y vas a estar cuidada y no sé qué más. Y entonces ella, un poco por la presión, pero también porque este viejo pues está muriendo, y eso apela como que la parte sensible de ella, muy a su pesar acepta. Y obviamente no les voy a contar qué sigue, pero sí decirles que hay advertencias de contenido. Y en cuanto al texto, el texto me pareció magnífico. La forma en que tiene Inés Arredondo de sumergirte en el cuento y en el tema y de la ambientación total me pareció magistral. Lo que sí es que esta edición, que les digo que sí está barata y sí a lo mejor es una buena idea, pero muy mal ejecutada en específico en este texto, porque el ilustrador, que por cierto es un tal César Silva Páramo, me parece una decisión muy desafortunada de parte del fondo que hayan escogido a este cuate como ilustrador, porque en específico en este cuento, no sé, creo que ha participado en otros de esta misma colección, no los he leído, no lo sé, yo estoy hablando específicamente de este cuento. Creo que tuvo que haber sido una persona con un mínimo de sensibilidad, porque independientemente de que genuinamente me parece fea la ilustración que él tiene, más allá de eso, los dibujos me parecen violentos y machistas, sobre todo porque, platicándolo de nuevo con personas en Instagram, Alex Medianoche, quien por cierto tiene un canal también de Booktube, creo que fraseó muy bien mi sentimiento, porque dijo, es que está erotizando un momento terrible, ¿no? Y sí, eso es justo lo que hace esta ilustración, erotizar un acto terrible y violento. Y francamente a mí me hizo sentir incómoda, me dio repulsión, y creo que en general socavó como mi experiencia. Luego leí Hija, de Ana María Schwa, y de esta autora solo he leído cuentos. Sus libros son particularmente difíciles de conseguir o un poco caros, entonces en cuanto vi este con descuento dije, lo tengo que comprar, lo tengo que leer. Y bueno, este es un libro particular porque hicieron como que un experimento y trae una novela intercalada con los diarios de la autora. Entonces te presenta un capítulo de la novela e inmediatamente seguido de un diario de Ana María Schwa, que puede ser relatando cómo pensaba escribir el capítulo que acabas de leer, lo que le estaba pasando en la vida cuando estaba escribiendo ese capítulo, en qué se basó, como curiosidades del capítulo, etc. Estuvo interesante este formato, no había topado con este formato. De hecho, la autora en uno de las primeras entradas de diario te dice que la razón por la cual ella escogió hacerlo en este formato es porque vio un libro que hacía esto. Entonces, está interesante, pero no estoy segura de que me haya gustado, porque creo que hubiera sido mejor toda la novela y después los diarios, o la novela y los diarios en formato de notas de pie, tal vez, porque no todas las veces era necesaria como una explicación del capítulo de la novela. A veces se sentía forzado, te sacaba del relato, te sacaba de la historia de la novela, y muchas veces no siento que tuviera un valor agregado el diario. Rompía el flujo de la narrativa, casi que no en todos los capítulos era a fuerzas comentar, pero este formato como que obligaba a la autora a hacer un comentario sobre el capítulo anterior, y muchas veces hasta se sentía como que deshacía lo que estaba construyendo con la novela. En fin, me parece que fue contraproducente totalmente haber puesto este formato de intercalar diario con novela. Pero bueno, de la novela en sí, pues nos habla de una pareja argentina que están migrando, están huyendo de la dictadura y se van a Europa, específicamente se van a París. La pareja se llama Esme y Guido, y los acompañamos en este proceso de adaptarse como pareja viviendo en el extranjero, y sobre todo adaptándose a la situación socioeconómica y también con la carga que trae tener familiares desaparecidos por la dictadura. Es complicada la situación en la que ellos están. Ella es publicista, trabaja en esos temas como de mercadotecnia, y él, llegando a París, como que empieza a querer estar en este mundo bohemio, querer pintar, querer ser parte de esta escena artística de París, y como un poco romantizada, pero digamos que no le sale tan bien. Y pues Esme comienza a pensar que quiere tener un bebé. Guido no está tan seguro, pero terminan buscando tener un bebé, y cuando la bebé nace,
que por eso se llama hija, se van a Argentina de regreso para criarla. Y la niña, que se llama Natalia, pues vemos todo el proceso de crecimiento literalmente desde que nace hasta que Natalia es una adulta, y también vemos cómo Esme desde joven hasta la edad de su retiro prácticamente. Y vemos la relación entre ellas, vemos cómo Esme le cuesta muchísimo aceptar y congeniar con algunas características clave de su hija, que Natalia tiene muchas características o muchos elementos porque desde la infancia tiene como que estos rasgos entre que manipuladores y chantajistas y también un poco como de líder, y entonces vemos cómo Esme se conflictúa con toda esta situación y cómo tiene que conllevar estas características que no le encantan de su hija. La historia me pareció entretenida, me pareció bien para el chisme, le puse 3.5 estrellas, pero sí el formato sí dejó bastante que desear. Después leí Accidentes de María Luisa Puga, y este libro ustedes lo escogieron porque lo puse en una encuesta en Instagram y ustedes votaron por mi siguiente lectura y estuvo súper reñido. Este libro ganó por 2 votaciones nada más, si no mal recuerdo. Y algo curioso de este libro también es que no aparece en Goodreads, lo tengo que meter manualmente, no lo he hecho porque me da flojera, pero sí lo quiero hacer para que esté ahí en la base de datos. Pues yo entré a este libro pensando que era una novela y no, resultó que es una colección de cuentos. Entonces, pues mejor para mí, me encantan los cuentos, yo feliz. Y les voy a platicar de mis 3 cuentos favoritos de esta colección. El primero es el más amplio, es el más largo, ocupa casi la mitad del libro. Se llama Ramiro y tiene más o menos 60-70 páginas. Y en esta historia conocemos a un señor que tiene su ferretería en la Colonia del Valle, aquí en Ciudad de México. Y él viene de una clase social baja, pero pues le ha ido bien, ya tiene varias sucursales de ferretería en otras partes de la ciudad, y pues su esposa y sobre todo su hijo se están beneficiando de esta subida socioeconómica que ha tenido este señor. Y este niño pues va en una escuela privada, tiene carro, tiene todas las comodidades, no levanta un dedo, en fin, tiene una mejor vida de la que este señor tuvo, y más o menos es lo que ahorita le llamaríamos un mi rey, pero del México de los 80s. Y empieza la trama cuando un embajador británico empieza a frecuentar la ferretería, se empiezan a hacer amigos. La forma en la que está contada esta historia me gustó muchísimo, la disfruté bastante. Creo que si yo pudiera escoger cómo escribir, escogería escribir como María Luisa Puga. Tanto así la disfruté que eso es lo que pienso, que si yo pudiera escogería escribir como ella. Por ejemplo, el tema de los diálogos me gustó muchísimo cómo los intercalaba con las descripciones y el resto de la narrativa, como dentro del mismo texto ponía los diálogos como de forma continua, corrida. Eso me gustó. Y en general la forma de narrar, la forma de meterte con los personajes, la forma de hacer algo algo súper trivial, algo de interés, me pareció increíble. Otro de los cuentos que me gustó justamente es el primero, que se llama Difícil Situación. Y en este nos narra una señora en Oxford que está intentando revelar un rollo de fotografía, y entonces va a donde hacen eso y se comienza a pelear con el que está atendiendo, que es un señor. Y ella, como de forma adrede, está sacando de quicio y de sus casillas a este señor, y ella está disfrutando de hacer eso. Me encantó también como que esta chispa de humor que tiene. Me pareció muy entretenida, y les digo, o sea, como que algo súper trivial, o sea, vas a la tienda, de algo que haces todos los días, sacó cuentos tan interesantes. Algo importante que tiene relación con esto de Oxford y esto de Reino Unido y todo eso, es que la autora viajó por más o menos 10 años entre Europa y África. Entonces creo que un tema que comparten algunos de estos cuentos son justamente las relaciones y los diálogos entre extranjeros y mexicanos, y también como las descripciones de lugares específicos y de la actitud de la gente en ciertas partes. Creo que se refleja mucho que ella viajó y conoció por tanto tiempo, además por 10 años, se refleja mucho en sus cuentos. Y finalmente otro de los cuentos que me gustó bastante se llama El Viaje, que es un grupo de amigos que está viajando en carretera, y sí no os voy a decir nada porque el final me pareció sorpresivo. Creo que sí hay unas migajas que te dejan saber, y sí yo más o menos lo intuía, pero de todas maneras fue un shock el conocer el final, y dije wow, me quedé como ¿qué pasó aquí? Me quedé como destanteada cuando leí el final, pero definitivamente voy a seguir leyendo a esta autora. Le puse, si no mal recuerdo, 4 estrellas, me gustó bastante.
Luego leí Imago, que es el tercer libro en la trilogía de Xenogénesis. Es la conclusión de esta trilogía, de esta historia de Octavia Butler. Y en este libro lo que ocurre es que seguimos a otro personaje distinto de los libros 1 y 2 y exploramos un poco más a fondo la relación y la racionalidad detrás de por qué están en conflicto estas dos facciones de las cuales les he estado hablando de esta trilogía. Este libro, algo que me pareció curioso es que este libro se siente como un movimiento lateral en lugar de un movimiento hacia adelante, porque la premisa se me hace muy parecida al libro 2, pero con ligeras modificaciones, ligeros cambios, sobre todo al inicio. Al inicio me costó muchísimo trabajo avanzar. Es más, hubo un punto en el que me planteé dejar de leerlo, o sea, abandonar el libro por completo, pero lo bueno es que perseveré. Y las partes 2 y 3 se van como agua. La parte 1 es por mucho la parte más débil y las partes 2 y 3 me parecieron muchísimo mejores que la 1. Y en general no puedo decir mucho, pero tengo algunos conflictos con el tema central, el tema de las decisiones y los derechos reproductivos. Tengo algunos conflictos de cómo se llevaron a cabo, pero creo que al final cerró bien, no cerró excelente, pero cerró bien. Mi ranking de esta trilogía, yo diría que el mejor es el primero, el siguiente es el tercero y el segundo sería el más flojo de la trilogía. Y yo les puse 4, 3.5 y 3, o sea, tampoco es que estén malos los libros. Y pues para cerrar abril se estrenó la serie de Heartstopper. Mi intención era leer Heartstopper antes de que saliera, no lo logré, pero sí empecé y terminé Heartstopper, al menos hasta donde va publicado, que son los tomos del 1 al 4 y un poco más, porque digamos que estoy al día de hasta donde ha publicado Alice Ousman. Y no solo eso, sino que lo leí en un periodo de 24 horas. Literalmente me zambullí en esta historia y no la solté hasta que ya no hubo nada más que rascarle. Me encantó. Yo tenía muchas expectativas porque es el cómic favorito de medio mundo y entiendo por qué. A mí no me decepcionó para nada, me encantó tanto la historia como la forma de ilustrar, como la manera de Alice Ousman, de la autora, de llevar temas sensibles, de abordar temas muy complicados como pueden ser la ansiedad, el estrés, desórdenes alimenticios, disputas familiares, también la homofobia en la escuela. Todo eso no tengo ningún pero, absolutamente han sido las 5 estrellas más fáciles que he dado en la vida. Me gustó muchísimo. Sentía sobre todo al inicio como que mi corazón iba a explotar de lo hermoso que era esta historia. Y pues es la historia de un chico que conoce a otro chico y todas estas etapas del inicio de una relación, las mariposas, los sentimientos, de cuando te enamoras de alguien y tienes la fortuna de ser correspondido en ese amor o en ese cariño, y es todo esto de sentir todas las emociones a flor de piel. Entonces pues son chavos que están en 15, o sea, más empiezan con 14 y hasta ahorita vamos en 17 más o menos. O sea, son adolescentes que están descubriéndose, descubriendo sus preferencias, descubriendo cómo relacionarse con alguien que te interesa, cómo comunicarlo y todo eso. Está hermoso. Y pues por último les voy a contar sobre un libro en marzo que intenté leer pero no pude terminar, y es Crecer de Ichiyo Iguchi. Y este libro era lectura conjunta con Katy de Remanso Lectura, Claudia de Mis Ganas de Leer y Jess de Cempasúchil. Yo tuve un problema con el formato, como que no se leía bien. Obviamente no seguía leyéndolo. Leí muy poquito, leí creo que solamente el primer cuento. Es una colección de cuentos. Y entonces no seguí. Es un tema no tanto del libro, sino del formato en el que está el libro y que tengo que arreglar ese tema. Pero definitivamente es un libro que quiero terminar de leer porque a las 3 les gustó muchísimo y yo cada una por separado confío muchísimo en sus gustos lectores. Ahora que las 3 hayan dicho que les gustó bastante, pues obviamente me da muchísima seguridad sobre que a mí también me va a gustar. Entonces definitivamente es algo que voy a retomar eventualmente cuando consiga modificar este tema del formato, pero sí lo voy a continuar. Y eso sería creo que todo por este video. Cuéntenme ustedes qué estuvieron leyendo en marzo, qué estuvieron leyendo en abril. Cuéntenme si ya vieron la serie de Heartstopper y cualquier otra cosa que me quieran contar en los comentarios. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.